Vamos a notar ahora en cuanto al creyente, lo que debe el creyente o lo que el creyente debe saber y hacer en relación al Espíritu Santo. Hemos hablado algo ya de eso. Tengo algunas anotaciones nomás aquí, hermanos, y vamos a observarlas tienen más aquí en sus cuadernos, pero vamos a observar solo unas que es, creo, importante. Entonces, con el primero. Todo creyente debe saber que el Espíritu Santo mora permanentemente en él, es decir, en el creyente. Efesios 1, 13, 14, ya hemos leído ese texto, de que dice, hermanos, que el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Nos sella. El sello es una idea que somos de Él, pertenecemos a Él. Entonces, es una garantía de nuestra salvación. El sello es la garantía de la salvación, ¿verdad? Por eso es que la salvación no se puede perder, porque si hay un sello ahí que es el Espíritu Santo, entonces es imposible que se pierda, ¿no? El segundo es para dar seguridad de salvación. Hemos leído también en Romanos, un texto largo, entonces da seguridad, hermanos, de salvación. ¿Qué pasa con el creyente que piensa, estamos hablando de creyente, que piensa que la salvación se pierde? Bueno, hemos dicho que es salvo, pero ¿qué pasa con ese creyente? No está centrado en la verdad de las escrituras. Ujú. Muchas veces el problema es solamente escuchar a otras personas y se adaptan a ellos. Ujú. Muy bien. Sí. Lo que pasa también es que cuando se dice de que una persona acepta a Dios y es salvo, no tiene más preocupación de qué preocuparse. No me interesa si hay que hacer algo en la iglesia, o hay que visitar a un enfermo, una visita, hablar a un inconverso. Nada, hermano, ya soy salvo, entonces ¿para qué más? Un Eso conformismo. también hay ese concepto, hermano, conforme con lo que ya soy salvo y ahí estoy bien. Ujú. Hay conformismo, hermano. Sí, hay mucho de eso, mucho de eso. Pero ¿qué pasa con el creyente que piensa o cree que la salvación se pierde? Sí, pues. Pastor, nos hicieron una pregunta. Ujú. Ya sabemos que la salvación no se pierde, pero nos hicieron una pregunta. ¿Qué pasa con un creyente, siendo salvo, cae en pecado y antes de arrepentirse? Ya. Bueno, esa es otra pregunta, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el creyente? El pastor Cristóbal nos dio una idea también aquí, pastor. ¿Qué pasa con el creyente que cree que la salvación se pierde? Ya, es salvo, eso sabemos, pero qué más pasa? Ya, no está relacionado con Dios. Ya vamos ahí por ahí. ¿Saben qué más? ¿Qué pasa con un creyente que piensa que la salvación se pierde? No disfruta de la vida cristiana. Exacto, está con temor, con miedo, porque él está pensando, uy, de repente no estoy haciendo lo suficiente, ¿verdad? O ya pequé, uy, ya Dios ya me desechó. Si Él viene ahorita, creo que yo me quedo. No está disfrutando, vive una vida de temor. Sí, pastor. Cuando uno peca Ujú. y dice, ya perdí mi salvación, yo no sé si tiene que recuperar otra vez las promesas que Dios tiene y hacer Sí, sí, entonces notan más que hay un tono de insatisfacción, de temor, no es una relación con Dios así como padre, hijo, sino más es una cuestión de temor, no disfruta de su posición en Cristo, ¿verdad? Entonces, eso pasa, hermanos, con creyentes genuinos que han abrazado esta doctrina de que la salvación se pierde, no están disfrutando de su comunión con Dios, viven con temor, Dios para ellos es como un Dios airado siempre, que está con su látigo ahí, como ese que está allá, listo para castigar a los que se portan mal, ¿no? Entonces, va a la iglesia porque dicen, ya, si no, ya no he ido varios meses o varias semanas, ya tengo que ir, porque si no Dios se va a enojar conmigo.
No, nadie debe ir a la iglesia por eso o con ese pensamiento. Debe ir porque debe disfrutar de estar en comunión con los demás. Y debe estar allí porque ama a Dios, no por temor. La motivación es distinto, ¿cierto? Entonces, cambia todo el hecho de pensar de una manera y de otra manera. Pastor, como que se considera, o sea, como que podemos considerar, o sea, ¿está bien, está mal, es herejía o casi herejía o qué? Yo creo que, hermano pastor, es una enseñanza que han abrazado que es equivocada, ¿no? Como dijimos más temprano, menos mal, el verdadero creyente que piensa que la salvación se pierde, es salvo. Esa es la buena noticia. Pero algunos necesitan más instrucción. Hermanos, es bastante común que al creyente, sobre todo del carismatismo, vienen con esa idea de que la salvación se pierde. Nosotros abrimos un discipulado en un hogar y una familia nos recibió, pero las hijas eran acérrimas, carismáticas. Nosotros comenzamos a enseñar de la salvación y todo, y ellas se oponían. Pero había una de ellas que se quedó intranquila, o sea, no le convencía lo que ella creía, porque le estábamos hablando con la Biblia. Entonces simplemente estábamos hablando, no queríamos nosotros confrontarlas, queríamos nomás enseñar con la Biblia, ¿no? Buenamente. Entonces se quedó ahí y le dije, ¿qué tienes algo, hermana? Le dije, no sé, pastor, me dice, estoy en duda. Bueno, yo dije gracias a Dios porque al menos ya le hemos dejado con la duda. Y seguimos enseñando. Y un día ya llegó a la iglesia. Y eso nos sorprendió. Entonces, después nos enteramos y dijo ella, pastor, la Biblia me ha enseñado que la salvación no se pierde. Amén. Pastor, ¿No? Y comienza a disfrutar más su vida cristiana. una consulta, quiero salir de la duda. O sea, en otras palabras, uno no pierde la salvación. No pierde, hermano. Ya, pero a ver, si un hermano es pastor, ha predicado en la iglesia 10, 15 años, comete adulterio, es salvo. Claro, si es creyente, es salvo, hermano. Siempre es salvo. Si es verdadero creyente, es salvo. Pero dice la Biblia, hermano, de que un verdadero creyente no debe llegar hasta ese extremo de cometer un adulterio. El problema, hermano, es, creo aquí, el concepto de gravedad de pecado. Nosotros estamos haciendo más grave algunos pecados que otros. Yo sé que algunos pecados son más escandalosos, pero el pecado delante de Dios es pecado. Es igual, si uno se roba 5 soles, un sol es lo mismo que adulterar. Entonces, claro, el adulterio yo sé que tiene consecuencias más grandes y todo eso, pero delante de Dios es igual. No queremos que nadie llegue a eso. Dios no quiere eso. Pero a veces la dureza del corazón, incluso de un pastor, puede llegarle a ese pecado. Pero es un hijo de Dios. Por eso la salvación es por gracia. No es por algo que nosotros hemos hecho. Por eso, hermano, en el tribunal, hablando del tribunal, Ujú. digamos allá, ¿no? Sí. Como dice el hermano que ha predicado 15 años, entonces le estaba esperando una corona, Ujú. pero mediante delante del Señor iba a recibir esa corona, pero no lo ha recibido. La candela se ha quemado y se ha quedado en vergüenza. ¿Sí, señor? Perdió sus premios. Sí. Sí. Perdió todas las bendiciones, Ese, ¿no? pero Aunque él es salvo así como por fuego, dice el texto, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de decir de Pablo de que no es que porque si pensamos así, finalmente sería pues como un esfuerzo, ¿no? Pero lo que quiere decir Pablo es salvo, aunque no goza de premios, ¿no? Entonces, yo sé que esta idea, hermanos, para algunos es una cuestión difícil de entender porque algunos incluso nos han criticado de que, ya, entonces tú te has convertido y es suficiente. Yo sé que hay mucho comentario de eso, ¿verdad? Pero la verdad es lo que está en la Biblia. El que es salvo es salvo. Otra cosa es la vida cristiana, ¿no? Sí, efectivamente, hermano. Y también cuando tú
empiezas a compartir palabra de Dios a gente y conversar, definitivamente saca una bandera. Ujú. ¿Quién es el pastor? A eso voy a entrar yo al Evangelio. Mejor estoy así, Sí, católico, más tranquilo, sin tener problemas. Que tal hermano es así, que tal pastor fue así, porque eso no tiene como una bandera, hermano, y eso perjudica en el lugar donde uno puede salir a predicar la palabra de Dios. sí. Entonces, verdaderamente a mí afecta, hermanos. Es Nos verdad, afecta. es verdad, pastor. Es correcto lo que usted dice. Solamente que lo que estoy diciendo es que la salvación no se debe cuestionar en ese punto. Es la vida cristiana que alguien lleva, es cuestionable, es una pena, hay mucho de eso, sí. Lamentablemente es así, ¿verdad? Entonces yo escucho cada vez que salgo a compartir el Evangelio gente que dice esas cosas. En un sentido, hasta es una excusa de gente que no conoce a Dios. Pero sí es una pena que muchos creyentes sí dan que hablar. Por eso la Biblia está llena de información de que no debemos tener esa vida, ese proceder. No quiere Dios eso para sus hijos. Sí, aquí, allá, perdón, allá atrás que primero le vi. Sí, Solamente madre, tenemos que orar mucho y estar constante con la palabra de Dios. ujú, Uno. Y dos, si es un creyente, entonces no va a perder su salvación, sino que más bien no va a tener comunión con su Padre, con Dios. sí, ¿Cierto? No tiene pecado. sí, sí, muy bien, pastor. Pues, perdón, yo puedo pensar si cuando uno está con esa idea de que pierdo mi salvación, entonces puedo pensar que la salvación que tengo es por obras. Sí, Ya nos ha dicho bastante eso, ujú, ¿no? No por gracia. Y bueno, lamentablemente también sí, es cierto, ¿no? Unos que estamos acá de repente, bueno, 30, 40 años de creyente, también los pastores, nuestros pastores antiguos nos han enseñado eso, de que ujú, cualquier cosa que tú caes en pecado, has perdido tu salvación. ujú, Entonces, pero no de lo que estamos aprendiendo, lo que dice la Biblia. O sea, no hemos tomado como autoridad lo que dice la palabra de Dios, sino de repente una idea o he escuchado un mensaje, eso predico. Y ese caso está pasando ahora. Por sí, ejemplo, en la iglesia, muchos hermanos vienen de repente, ¿no? No doy mi diezmo, es mi salvación. No voy a la ya. iglesia el domingo puntualmente, o sea, como ese temor está yendo, pues Sí, no. exacto. No está disfrutando su posición en Cristo, ¿no? Esa es, creo, la idea que podemos hablar de alguien que y critica a otros, de que no estás bien, de repente ya no eres hijo de Dios. Y es muy común esta idea, ¿no? Si Cristo viene, ¿vas a irte? ¿Estás seguro? No tiene no tiene sentido realmente eso, hablar a cristianos. Ahora, si gente que no es creyente puede reflexionar con eso, está bien. El voy a decirle una palabra media técnica, hermanos, aquí. El neocalvinismo está haciendo mucho daño al mundo evangélico. Si pueden ustedes investigar un poquito, no tanto, hermanos, en YouTube hay de todo. Hay cosa buena, pero hay cosa muy mala también. Pero el neocalvinismo está impactando mucho y está sembrando justamente estas ideas. Casi, casi, hermanos, ellos están inclinándose, yo en mi perspectiva personal, casi, casi ellos están hablando de una salvación por obras. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Por eso el pastor Cristóbal daba recomendaciones, ¿no? Cuidado con las radios, con las redes sociales. Hay que estudiar la Biblia, hermanos. Y hay que escuchar la palabra de Dios, pero como dice en Hechos, ¿cómo eran, hermanos, los de Berea? Ellos escuchaban, pero comprobaban ahí, ¿no? Entonces, un predicador puede ser tan bueno en su homilética, en su forma como enseña y todo eso, pero no por eso le vamos a creer. Tenemos que compararlo con la palabra de Si Dios. está yendo por otra línea, de hecho va a querer presentar su línea tal Sí, vez confundida y no va a tratar de a escuchar a nuestra línea, tal vez, ¿no? exacto.
Muy bien, suficiente creo, hermanos, por ahí, por ahora, ya para no salirnos mucho. Vamos a ir, hermanos. Tercera cosa, entonces estamos hablando de lo que el creyente debe saber del Espíritu Santo en cuanto al Espíritu Santo. También debemos saber que el Espíritu Santo está para capacitarlo para la obra del servicio en la iglesia. Hemos visto eso bastante ayer en Efesios, por ejemplo, que Dios da dones a través del Espíritu Santo y todo eso, ¿no? También para ayudarle a resistir la tentación. Mateo 4, encontramos cuando Cristo fue tentado. Una pregunta, hermanos. ¿Cristo podía pecar o no? ¿Cristo podía pecar o no? Fue tentado varias veces, pero nunca ha caído. Muy bien, muy bien. Cristo nunca pudo haber pecado, hermanos. Algunos piensan que Cristo sí podía pecar, pero nunca pecó. No, Cristo no podía pecar, porque no es su naturaleza pecar. Entonces, en el caso del Señor Jesús, hermanos, fue tentado, entonces, ¿para qué si no podía pecar? Entonces, cuando uno lee Mateo, se da cuenta, hermanos, que Cristo fue tentado, porque Mateo se preocupa de que sus lectores entiendan que Jesús tiene las credenciales morales para ser el rey. Entonces, ahí vemos la tentación del Señor Jesús. Pero si Satanás tentó a Jesús, ¿qué era con nosotros, hermanos? Ahora, ¿ustedes, hermanos, piensan que Satanás está tentándonos a nosotros, a todos? ¿Ustedes piensan eso? Si ustedes piensan eso, entonces tienen que decir que Satanás es omnipresente. ¿Es omnipresente Satanás? No es omnipresente. Entonces, Satanás no está tentándonos a todos, hermanos. Pueden ser sus demonios, pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos problemas con nuestra propia carne. Santiago dice eso, hermanos, que por nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. En el mundo carismático todo le echan la culpa a Satanás. ¿Sí o no? Satanás todo. Dejemos, hermanos, esas ideas, porque Satanás no es omnipresente. Y es terrible eso, ¿no? Entonces, y tienen que arreglar eso, sus expresiones ellos. Pero, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y esto debemos saber porque nos ayuda a resistir la tentación. Yo enseñé últimamente, hermanos, acerca de la vida de dos jovencitos en la Biblia. Uno es José y otro es Daniel. Estos dos jóvenes tenían todas las razones suficientes para flaquear en su fe y rechazar a Dios. Pero cuando la mujer de Potifar decía a José, duerme conmigo, ¿qué dijo José? No quiero. Pero un muchachito, no quiero. Cuando Babilonia quiso borrar la identidad de Daniel y le cambió los nombres, otro contexto, otra comida, otra cultura, otro idioma, dioses por todos lados, y le dijeron, vas a comer esto, ¿qué dijo Daniel? No. Un muchachito, 14, 15 años, quizá a lo mucho 17 años. Hermanos, no es que no pude soportarlo. Todo pecado es porque queremos pecar. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a resistir. Gracias a Dios. Tenemos el recurso, hermanos, la misma persona del Espíritu Santo ayudándonos para resistir las tentaciones. Y ahora sí vamos a buscar en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Otra vez vamos a ir a este texto, hermanos. Gálatas 5. Dice en versículo 16. Digo pues, ¿qué dice, hermanos? Andad en el Espíritu y no, ¿qué cosa? No satisfagáis. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todo pecado es satisfacer, ¿qué cosa? La carne, los deseos de la carne, ¿verdad? Quiero satisfacer la carne, pero dice el apóstol, digo, andad, caminad en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, debemos saber que el Espíritu Santo quiere darnos victoria sobre el pecado. Quiere darnos victoria, hermanos, quiere dar victoria a nuestros hijos.
quiere dar victoria a nuestra esposa, a nuestros hermanos en la iglesia. Debemos recordar esa verdad que está en la palabra de Dios. Debemos entonces andar en victoria. Entonces, esto debemos saber. Hay más de lo que hay, hermanos, en su material, pero he escogido estas cosas para compartir en este momento. Ahora, ese es el saber. Ahora, el hacer. Siguiente diapositiva, entonces, lo que todo creyente debe hacer con respecto al Espíritu Santo. Hay palabras claves que le he marcado en rojo ahí en la diapositiva. Uno es, ya hemos hablado de eso, ¿qué dice? Rendirse al Espíritu Santo. Entonces, Efesios 5, 18, dice, hermanos, así, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que debo hacer es rendirme al Espíritu Santo, sed llenos. No es orar para que nos llene el Espíritu Santo, es ser llenos. En la Biblia no encontramos la idea, hermanos, de orar para ser llenos por el Espíritu Santo. Por eso es que el pentecostalismo o el carismatismo se equivoca, porque ellos dicen hay que orar para recibir la unción del Espíritu Santo para ser llenos. No, la Biblia nunca habla de orar para ser llenos. La Biblia da la orden de ser llenos, ¿verdad? Ser llenos, llenarnos, ser controlados por Él. Y no hay otra manera, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo sino con la palabra de Dios. No hay otra forma. Siguiente dice, permitir al Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne, actuar decisivamente contra el pecado. Debemos permitir. Casi la idea de todo esto, hermanos, es someterse, rendir. Siguiente, colaborar con el Espíritu Santo para que éste manifieste libremente su fruto en la vida del creyente. Eso habla Gálatas capítulo 5, ¿no? El fruto del Espíritu es esto. Y vivir diariamente en el poder y la fuerza del Espíritu Santo como una determinación mental o estilo de vida. Es andar en el Espíritu. Entonces, es una orden, hermanos. Es una orden. Hemos confundido este aspecto, hermanos, y lo hemos llevado a veces también en el sentido de que todo esto es teórico. No, es práctico. ¿Por qué los creyentes no deben plagiar un examen? ¿Verdad, don Cecia? Es mentir, es deshonesto. Y cuando yo estoy haciendo eso, o es decir, cuando no estoy plagiando, ¿qué está pasando? Estoy lleno. ¿Sí o no? Es práctico, hermanos, no es tanto teórico, estoy lleno. ¿Por qué cuando me dan el vuelto y me dan más de lo que yo di? A veces pasa eso, ¿verdad? Uno le da 20 soles y le dan vuelta de 50 soles. Alguien, qué bendición. No, no es bendición. ¿No? Eso es robo. ¿No? A menos que lo agarraste y te lo metiste y después ya te das cuenta de, bueno, pues pobre chofer, ¿dónde estará? Pero si te das cuenta, le dices, Señor, usted se ha equivocado. Usted me está dando vuelta. Eso es ser lleno. Es práctico. ¿Por qué no hago trampa en diferentes cosas? ¿Por qué no doy información falsa para que me sigan calificando como tal en el CISFO? Eso es ser llenos. No es tanto teórico, es práctico, hermanos. ¿Por qué vendo mis precios justos y mis pesas justas? Decían antes que las balanzas estas de aguja se prestaban mucho para robar. Y sí, yo lo he comprobado. Yo en Lima he comprado 3 kilos por tanto. Yo he comprado 3 y llego a casa, he pesado y tiene nomás 2 kilos y medio. Claro, con razón me vendían barato. Entonces dijeron, las balanzas electrónicas, eso no engaña. Sí engañan, hermano. Sí engañan. Sí. Pero el creyente que tiene su negocio, como dice Proverbios, da pesa justa, medida justa. Y eso hacemos porque estamos llenos del Espíritu Santo.
Esto es práctico, hermanos, práctico. Entonces, no engañamos, no mentimos, eso es estar lleno. Cuando no estamos haciendo eso, ya no estamos llenos. Cuando respondemos mal, cuando hay otras cosas, hermanos, que a veces son difíciles para nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos honrar a los gobernantes, pero comenzamos a deshonrarlos, ¿no? No estoy diciendo que no debemos decir las cosas malas que ellos hacen, pero ya a veces se deshonra a las autoridades, se hacen chistes, que le dibujan así a la señora presidenta, así con esto, eso no es correcto. La Biblia dice que debemos honrar a nuestras autoridades. Pero yo no lo he contado. Ya se ha ido. Además, entonces, no puede estar tranquilo, hermano, porque ya que algo que yo te había engañado o algo, ¿no? Bien, no crean, según las que viene, ¿no? En la temporada, me han dado más. ¿Cuánto me han dado? Sí, yo. Ujú. Sí. Sí, tenemos que ser más. Eso es ser llenos. Como se dan cuenta ustedes, eso es práctico. No es tan teórico. No, no es teórico, es práctico. Es nuestra vida práctica. No vaya a ser, hermanos, como algunas damas. Disculpen que voy a hablar de damas. Algunas damas en unas iglesias quieren estar todos los días en la congregación. ¿No? Todo, porque Dios dice que debemos estar en sus atrios todos los días. Si es posible, todo el día. Y uno le pregunta, ¿y hizo la comida? ¿Arregló la casa? ¿Dio de comer al esposo? ¿La ropa está limpia? No, pero yo estoy en cosas espirituales. Ha confundido totalmente el estar llenos, ¿no? Hay mucha gente más, como decía aquí el pastor, que se queja de cristianos así, 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 porque no están llenos, no están siendo controlados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Esta es la parte complicada, hermanos. La parte difícil, ¿sí o no? Nos cuesta, hermanos, pero aquí, por eso estamos llevando este curso, ¿verdad? Este cursito de vida cristiana. Dice, hermanos, una confianza activa en el Espíritu Santo hará que nuestra vida espiritual sea efectiva. Hay una tareita ahí para hacer. Tema dice, ¿por qué es que tantos creyentes experimentan tan poco poder y victoria en su vida espiritual? La clave, creo, hermanos, que no están llenos, no están sometidos al Espíritu Santo, a Dios. Entonces, pues, como vimos al comienzo, es una vista de la vida cristiana muy pobre, muy raquítica. Pobrecito de mí, soy cristiano. No, la otra perspectiva es robusta. Dios me salvó, voy a dar fruto para la gloria de Dios. Un día voy a reinar con Cristo, eso dice la Biblia, no es una idea que hemos inventado. Dios dice, vamos a reinar con Él. Vive con esa perspectiva, dando fruto para Dios. Entonces, esa es una perspectiva más robusta de la vida cristiana. ¿Preguntas, hermanos, hasta allí? ¿O no hay? ¿Comentarios? Muy bien, entonces pasamos, hermanos, al siguiente tópico. Página 33, ¿verdad? 33. Muy bien. Aquí vamos a desarrollar, hermanos, una idea. Ustedes les voy a dar, hermanos, toda esta porción que ustedes lean, o ya han leído algunos, si no lo han hecho, pueden leer, pero quiero compartir algo que es importante. Lo que el creyente debe saber y hacer en relación al Señor Jesucristo. Primera parte, entonces, lo que todo creyente debe saber. ¿Ya? Y hay varias cosas ahí, hermanos, acerca del Señor Jesús. Por ejemplo, que la vida eterna es la vida de Jesucristo, que todo aquel que cree está seguro en Cristo,
que Cristo es la vida y varias cosas, hermanos, ahí. Pero quiero aquí hablar un poquito de esta función central, principal del Señor Jesús. Suéltale nomás, Caleb, por favor. Ahí que lo que tenemos ahí. Y hermanos, es el hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia. En el libro de Colosenses desarrolla mucho, hermanos, esta idea. Quisiera que vayan a Colosenses, por favor, capítulo 1. Y vamos a notar, hermanos, esta función especial, importante que está haciendo el Señor Jesús actualmente con su iglesia, con los creyentes. Dice, hermanos, hablando del Señor Jesús, Pablo en el primer capítulo, versículo 17, y Él, es decir, el Señor Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, antes había un folletito que decía lo siguiente: tienes que conocer las leyes de la naturaleza, pero no hay leyes de la naturaleza. Dios sostiene todas las cosas. Hebreos nos dice eso. Dios sostiene con su poder todo lo que nosotros vemos. Y los movimientos de la Tierra, de los planetas, las distancias, cómo los rayos solares llegan desde ese astro hasta la Tierra, la velocidad de la luz y todo eso subsiste por causa del Señor Jesús. Él la creó, Él la sostiene. Pero más que eso, hermanos, vamos a hablar aquí, dice en el versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es, ¿qué cosa? La cabeza, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, hermanos, esta función es que Cristo, dice, hermanos, es cabeza de la iglesia. Podemos encerrar todas estas ideas que tenemos aquí, como el hecho, con esta idea de que Cristo es la cabeza. La idea de la cabeza, hermanos, tiene varias cosas que podemos mencionar aquí. Autoridad, ah, ah, tiene que ver, hermanos, también con el control del cuerpo. Yo no sé si Pablo estaba pensando en el sentido de que nuestro cerebro controla todo de nuestro cuerpo. Como vemos, función del cerebro. ¿Qué dedo movemos? Es la función del cerebro. Todo tiene que ver con el cerebro. Pero la cabeza, hermanos, aquí, entonces es la idea de que Dios, el Señor Jesús, es el que nutre a su cuerpo. Esto hablamos más temprano y dije que vamos a hablar más, da todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Entonces, en ese sentido, hermanos, Cristo está haciendo, hermanos, una obra muy importante en cada creyente y en la iglesia. Pero los componentes de la iglesia son creyentes y Dios está fluyendo todos los nutrientes que necesitamos, todo lo que necesitamos. Vamos a decir las vitaminas, las proteínas, los minerales, hablando comparativamente. Todo eso está dando Dios. Pero lo que da Dios nunca es malo. Nada es de desecharse. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a almorzar, gracias a Dios. Dios provee siempre, ¿verdad? Todo lo que comemos nos es de utilidad. En un sentido, cuando nosotros lo consumimos, no. Hay parte que no sirve para nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Lo rechaza, lo expulsa. Dios nos hizo así. Pero cuando Dios da los nutrientes, nada es de desecharse. Todo eso está, hermanos, para que nosotros estemos nutridos, estemos fuertes, nuestros ojos espirituales vean bien, nuestro corazón espiritual esté latiendo bien, nuestros nervios esté funcionando bien, todo esté totalmente operativo, ¿verdad? Cristo como cabeza de la iglesia está haciendo eso con su iglesia, pero la iglesia se compone de creyentes. Dios entonces, hermanos, está administrando todo lo que sea necesario para nosotros.
Entonces, cuando leemos aquí en la página 23, hermanos, todo lo que debemos saber del Señor Jesús, Él está haciendo, hermanos, esto, todo eso. Dios, el Señor Jesús dio su sangre por nosotros. La Biblia dice que Él nos compró por precio. Él nos sostiene. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos, aunque nos sentimos solos. ¿Sí se ha sentido solo alguna vez, hermanos? Pastor. Dice, no, la palabra que estamos leyendo dice, Él es antes de toda la creación, digamos, ¿no? Por Él subsisten todas las cosas. Uh-huh. Y no es como los testigos, ¿no? De repente saliendo un poco de este tema. Los testigos dicen que solamente Jehová Dios y el Hijo, Jesucristo, ya es posterior, está en el segundo nivel. Uh-huh. Y el Espíritu Santo ya no existe para ellos. Es la ideología que ellos tienen. Sí. Tal vez. Sí, es una falsa concepción de quién es Cristo. No podemos, no debemos tener en nuestra mente esos conceptos del Señor Jesús. Cristo es eterno, es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo. Cristo se encarnó por nosotros, pero no es un Dios menor, no es un Dios más pequeño. Cristo sí se sometió a su Padre estando en la tierra, pero la sumisión no tiene nada que ver con igualdad, ¿verdad? Entonces Cristo voluntariamente se sometió a su Padre mientras estaba en la tierra. Y Él estaba actuando en la voluntad de su Padre. Eso no quiere decir nada en cuanto a mayor o menor valor en cuanto al Padre. Entonces, Cristo es eterno. Quizás es una idea fundamental también, hermanos, aquí. Ustedes pueden anotar, Cristo es eterno. Es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pueden anotar también aquí. Varias ideas, hermanos, aquí. Entonces, Él dio su vida, Él nos rescató, murió judicialmente por nosotros, para que nosotros alcancemos perdón de pecados. Cristo nos perdona, se compadece, ayuda al creyente. Hermanos, no solamente el Espíritu Santo nos ayuda, Cristo también nos ayuda. Tenemos una ayuda incomparable. ¿Podemos tener victoria, hermanos, en la vida cristiana? Debemos tener victoria en la vida cristiana. Tenemos, hermanos, más que misiles. Tenemos el poder de Dios actuando en nosotros. ¿Por qué fracasamos? Porque no usamos ese poder. Porque no nos sometemos a ese poder. Como dijimos ayer, tenemos un arsenal y queremos luchar con un palo. ¿No? Eso es lo que pasa, hermanos. Entonces tenemos un Dios todopoderoso. Ahora, avanzando, hermanos, ahora, siguiente diapositiva y siguiente idea es lo que el creyente debe hacer ahora en cuanto al Señor Jesús. Y solamente tengo un gráfico ahí para darnos una idea de lo que quiero comunicar. Y básicamente, hermanos, lo que tenemos aquí en sus hojas, página 35, por ejemplo, santificar a Cristo en el corazón, proponerse como meta principal de su vida conocer a Cristo, hemos hablado también de eso, luchar para obedecer a Cristo, negarse a sí mismo y seguir a Cristo, proponerse a compartir a Cristo constantemente a otros, no impedir que el Espíritu Santo manifieste en él la vida misma de Cristo, permanecer en Cristo, como dice en Juan 15, todo lo he resumido, hermanos, en el hecho de seguir sus pisadas. Las huellas que deja Jesús son seguras. No hay ningún ingrediente, ninguna pizca de duda de equivocarse. Las huellas del Señor Jesús son seguras. Ahí están su vida en la tierra, cómo Él era en su carácter, cómo contestaba, cómo enseñaba, cómo trataba con pecadores, cómo fluía su amor por sus opositores, cómo pedía perdón por los que estaban burlándose de Él, crucificándole. ¿Se acuerdan, hermanos? Padre mío, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Cómo derramó su amor
por gente tan pecadora, cómo Él trató con personas que le ofendían. Dice Isaías, como cordero, no, al matadero no abrió su boca, pero nosotros queremos abrir la boca. Estamos para contestar, ¿no? Estamos para condenar a veces, para discutir, y a veces discutimos la Biblia, ¿no? Entonces estamos para ponernos boca a boca con alguien. Pero las huellas del Señor Jesús, hermanos, son seguras. Son muy seguras. Así como Cristo rechazó el pecado, también los creyentes debemos rechazar el pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando al Señor Jesús le llevaron una mujer sorprendida, dice, en adulterio, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor Jesús, cuando les vio, comenzó a escribir en el suelo, ¿no? Y a mí me parece interesante ese texto. Yo pienso mucho, ¿cómo es que hallaron a una mujer y la sorprendieron? A mí me late que ellos a propósito estaban buscando una mujer para acusar simplemente al Señor Jesús. Y él se pone a escribir y luego el Señor Jesús dice, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién arrojó la piedra? Ninguno. Y el Señor Jesús se enderezó y mira a la mujer y le dice, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Qué dijo la mujer? No están, nadie me condenó. Y Jesús dijo, yo tampoco. ¿Pero qué le dice al final? Ve y no peques más. El Señor Jesús mostró su amor por la mujer, pero no estaba de acuerdo con su pecado. Tajantemente le dijo, no peques más. El creyente, el Hijo de Dios, el siervo de Dios que está recibiendo este curso y siempre debemos estar, hermanos, en contra de cualquier forma de pecado. ¿Saben cuándo es más difícil confrontar estos pecados, hermanos? Cuando es alguien de nuestro círculo familiar. Ahí sí, no me lo toquen. Pero si es el hermano que me cae poco, sí, condénenlo, expúlsenlo si quieren. ¿No? Pero quien sea, hermanos, tenemos que rechazar el pecado en nuestra propia vida y en la vida de quien sea. Solamente que debemos tener amor por las personas. Debemos buscar que ellos restauren sus vidas. Pero esto, hermanos, es seguir las pisadas del Señor Jesús. Él enseñó muy amorosamente. Él comió, la Biblia dice, él comió con prostitutas, comió con publicanos, comió con gente pecadora. No estaba de acuerdo con su pecado, él no abrió su boca. Eso nos enseña mucho. Las pisadas del Señor Jesús son seguras. Wow, hermanos, ¿qué podemos más decir aquí? ¿No? La valla es muy alta, ¿verdad? ¿Cuántos metros tendrá, hermano, la valla de las pisadas del Señor Jesús? ¿Qué hacemos para pasar la valla? Esforzarnos, practicar. ¿Se acuerdan la fórmula? Practicar, practicar, practicar. Si yo salté ahora 20 centímetros, ya sigo. Ahora paso 25 centímetros. Y seguimos y seguimos. No para ser salvos, sino porque ya me salvó el Señor. Y tengo recursos para imitar a nuestro Señor Jesús. Eso es la vida cristiana, seguir las pisadas de nuestro Maestro. ¿Preguntas, hermanos? ¿O comentarios? Tenemos media hora todavía, tenemos para un tópico más, justo lo que quería lograr en la mañana de hoy, pero si tienen preguntas o comentarios, hermanos, en este momento vamos a compartir algunas ideas de lo que estamos viendo. Ujú. Ujú.
tienes que aceptar otra vez como otra salvación que es el señorío. Ujú, Sea Señor todo, en tu economía, en tu familia, etc. ujú, Entonces, en relación a eso, hay esta escuela, hay este tipo de predicación que viene un movimiento carismático, ujú. algunos bautistas que se llaman ahora, que son reformados, ¿no? Ujú. Dentro de esos tenemos que decir por nombre, porque en las redes abundan ellos, que es, por ejemplo, Suger Michelin, o el doctor, este doctor que predica Bueno, hay Núñez, Núñez, varios. el doctor MacArthur, que son teólogos, no sé de casos, y otros como Paul Washer, como, no me acuerdo bien el nombre de otros, Sproul. pero esas escuelas están abundando en las redes y influyen sobre muchos líderes. Ujú, Entonces, por eso el pensamiento de gente creyente que dice, este hermano, por ejemplo, si aquí el pastor Justo cayera mañana con una mujer, no estamos diciendo que va a caer, estamos suponiendo, ujú, él en su totalidad no es santo para nada, ese tipo de escuela. ujú, No, él no, nunca ha sido santo, no es creyente. ¿Cómo un creyente podría caer? ¿No? ujú, Encima que es pastor, lo condenamos, lo capitamos, le cortamos la entrada a los templos, incluso de nuestra amistad, le cerramos la puerta. Por ese tipo de pensamiento, el cristianismo está fracasando, ujú. especialmente el cristianismo que ha sido influenciado por ese tipo de Sí, porque si él cae, yo soy su hermano en Cristo. Debo amarle, rechazar sí. su pecado, ayudarle a salir de su proceso de pecado, pero amarle a la persona. Ujú, Porque para eso fue constituido la iglesia, para recibir a los enfermos. ujú, Como dicen, no, la figura de un hospital. Claramente. Entonces, yo pienso en ese concepto en la vida de David, el rey David, el hombre más santo que existió, y la Biblia dice, y ustedes saben, que él fue conforme al corazón del Señor, o de Dios. ujú. Cayó, Sí. asesinó, dio, y otros pecados más. Pues Dios lo sigue considerando como el hombre que era conforme al corazón de Dios. Porque en el Nuevo Testamento se repite, Mm, como libro de Hechos, la vida de él. ¿Cuál es la diferencia cuando un creyente verdadero cae? Con uno que no es creyente cuando cae, tal vez que no es creyente. ujú, La diferencia es que él aceptó su pecado. Natán vino, lo reprendió y dijo, yo soy ese pecador. Y se arrepintió y se humilló. ujú. Pero Saúl no. Saúl dijo, no, ellos han escogido, ellos son los que no aceptan su condición de pecado. Se ve la condición. Ujú, Hermanos, eso justamente es lo que queremos evitar. La iglesia fue llamada a amar a una creyente que ha pecado. Cuidarlo. amén. Entonces, hay que evaluar bien eso. Cuidado con condenar rápidamente. Ayer dijiste, Ujú, ¿no? A la gente. Ya no condenamos al árabe, no condenamos al mentiroso, no condenamos al flojo, no condenamos al. Al No chismoso. ¿ah? Al chismoso. Al chismoso, pero sí condenamos al adúltero. Mm, Pero hay que tener un equilibrio en esas cosas sí. y guardarnos nosotros. Por esa escuela del neocalvinismo, rápido condenan, cayó no. Ese no es creyente, es un pecador del hijo del infierno. Ujú, Pero sí, ¿cómo sabes tú que él eso no cree? Solo Dios, en exacto. ese sentido, tiene la potestad de decir, no es creyente. Sí, Ahí también creo que entra, perdón que me extienda mucho, sí, pasó adelante. el hecho de
decir, por sus frutos los conoceréis. La misma escuela. Ya pecó, es pecador porque su fruto es malo. A tener cuidado también con eso. Alguien dice que ha creído en Cristo. Miren, hermano, les muestro un ejemplo. Yo evangelizando ahí en Cochamaro, encontré a un hombre que estaba borracho en la esquina, estaba repartiendo folletos, le di un folleto. Y él me dice, ay, hermanito, borracho. Está borracho, borracho. Como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Me citó todo el versículo. Borracho. Estaba citándome la Biblia. Yo iba a la iglesia. Me contó sus penas, ¿no? Mi mujer me ha abandonado. Y los hermanos le han dicho, esto me contó su penas. Yo pensaba, este borracho, creo que es creyente. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermanos, guardar nuestros pensamientos, condenar a la gente, que no somos jueces en este sentido. Eso está haciendo daño al neocalvinismo, o sea, esos teólogos del movimiento calvinista. Sí, gracias, pastor. Buen comentario. Sí, debemos amar, hermanos, a la... Cristo hizo eso, ¿o no? El Señor Jesús hizo eso, hermanos. Él a propósito fue a buscar a Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre de lo peor. Saqueador. Para remate chato. Entonces, saqueador, ¿no? Entonces, y él fue. Y miren qué cambio produjo en su vida, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo a veces veo estas cosas porque yo me doy cuenta, hermanos, que en mi propia iglesia hay creyentes que consumen mucho de predicación famosa en este tiempo. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, que hace daño. Cuando yo, hermanos, menciono a personas, como el pastor mencionó a las personas, debemos entender algo, hermanos, que nosotros no estamos atacando a las personas. Estamos atacando lo que enseñan. Tampoco estamos, o al menos yo no estoy levantando mi voz diciendo si es un creyente o no, eso sabe Dios. Pero lo que enseñan no se ajusta a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hubo un caso muy sonado de este movimiento neocalvinismo, por ejemplo. Uno de ellos, ¿se acuerdan? Le descubrieron su vida, ¿no? Y años había estado en una doble vida. Y nadie dijo nada, de ellos al menos. Y nadie dijo, no es salvo, no es creyente. Nadie se atrevió a decir nada de estas cosas. Pero cuando se trata de una predicación general en la congregación, pues hay derroche hasta de bilis, ¿no? De ira, y se condena. Dios, hermanos, es un Dios de amor, pero también Dios no quiere el pecado. En cualquier forma, no quiere, no desea. Dios está totalmente en contra del pecado y nosotros debemos rechazar también, hermanos, estas cosas. Una vez una persona me dijo, hermanos, a veces a mí se me pasa, hermanos, algunas cosas. Me dijo, yo le hablé de Cristo y le invité a la iglesia. Me dijo, yo no voy a esa iglesia, a ninguna iglesia, porque ahí todos son hipócritas. Yo no me aguanté. Le dije, bueno, es un buen lugar para ti. Yo pensé que me iba a reaccionar, pero no, se quedó callado, ¿no? Le dije, es un buen lugar para ti, porque la iglesia es un lugar donde van pecadores. ¿Es así o no es así, hermanos? Solamente que los cristianos debemos ir andando en el Espíritu, dando fruto para el Señor, ¿no? Dios no quiere que seamos creyentes mediocres. Por eso ayer y hoy día también hablamos de excelencia. Pablo quería excelencia en su vida, conociendo a Cristo. Eso quiere Dios, hermanos, que no nos quedemos allí no nada más con ser salvos. ¿Se acuerdan la perspectiva pobre? Ya, pues soy salvo y tengo derecho y Dios me llevará un día al cielo. No, eso no es la idea de la vida cristiana. La vida cristiana es distinta, ¿no? Entonces, ahí debemos, hermanos, pensar. Gracias, pastor, por el comentario.
¿Otra pregunta, hermanos, de repente? Bueno, en este aspecto yo creo que un buen creyente siga a nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos de pensar en sus errores, más bien podemos pensar en la consecuencia que va a pasar dentro de su vida. Ujú. Sí, también. Porque cuando uno peca, sabiendo la palabra del Señor, una cosa horrenda es caer en manos de Dios vivo. Ujú. Ese texto, hermano, ya fijarse ahí, ¿no? Bueno, honestamente, hermanos, no he estudiado ese texto, sé dónde está en Hebreos, ah, pero otra vez hay que estudiar el contexto. Hay que estudiar el contexto. Entonces, Entonces, eso es lo que está hablando es cuando una persona es elegido y querido por el Señor, entonces tiene que pasar consecuencias para que él pueda reflexionar o arrepentirse o algo, ¿no? Dios usa a veces la disciplina para sus hijos, o no a veces, sino siempre usa disciplina para sus hijos para hacerle volver. Ajá. Y entonces muchas veces actúa Dios así. Más bien de eso hay que preocuparse un creyente, ¿no? Sí, en el sentido de que debemos estar bien con Dios, pero si estamos mal con Dios, debemos estar contentos de que Dios nos va a disciplinar. Es una bendición ser disciplinado. Incluso en oración podemos ayudarlos, Señor, él es tu hijo o algo, perdónale algo. Decir al Señor que lo haga reflexionar, ¿no? Esa Ujú. sería nuestra... Sí, nosotros debemos orar por hermanos que están alejados del Señor. Debemos orar por ellos. Cuando los vemos, debemos animarles, ¿no? A regresar, ¿no? Al Señor. El pasaje de Lucas habla de dos hijos, el moralista y el legalista. El hijo menor que se fue, se alejó y pero echó su vida a perder y todo perversidad. Luego volvió en sí y regresó. Pero el hijo mayor, de todo eso, al final quedó afuera, ha sido el hijo mayor y el hijo menor, Ujú. que estaba perdido, entró a disfrutar. Ese texto, Y yo creo que ahí ese texto, el Señor Jesús está queriendo llamar la atención de Israel. Israel es como el hijo mayor. Recibió todo, las bendiciones y todo. Lo que está haciendo ahí, porque la audiencia del Señor Jesús ahí son judíos, son fariseos, personas, ¿no? Entonces, por eso es que ellos cuando Jesús está hablando, ellos están mordiéndose la lengua, los dientes, no sé, pero están enojadísimos, ¿no? Entonces, estaba tratando de hacerles volver a ellos, a que ellos han recibido bendición de Dios y ellos más bien no estaban sintonizados con Dios. Y más bien los gentiles estaban en mancha yendo a Jesús, ¿no? Eso debería provocarles a ellos celos, ¿no? Entonces, pero creo que Jesús ahí está tratando con personas que son judíos, que está haciéndoles ver la realidad de ellos. Han rechazado a su Mesías, a pesar de que les dio todo, pero no están contentos y no se vuelven a su Mesías, ¿no? Pastor. Otra cosa también, pastor, a veces algunos, en mí también pasó eso, ¿no? Hay un texto que dice, ¿no? Que pecado de muerte, pecado no de muerte. ¿Qué significaba, no? El pecado de muerte, yo pensaba de repente caer en un adulterio, fornicación, otros pecados graves, ¿no? Pecado de muerte. Pero usted dijo, ¿no? Que la palabra de Dios dice, ¿no? Que todo pecado es, ¿verdad? Es pecado. Una mentira, un robo, un engaño, es pecado. Entonces, muchos sabían, empezando en mí, ¿no? Porque faltaba preparar la palabra a profundizar, ¿no? Entonces, yo pensaba también eso, ¿no? Pecado de muerte, pecado de muerte. Se categoriza los pecados. Sí. Pero no era Ya. Sí, ese texto que usted está citando, pastor, es uno de los textos más mal entendidos,
¿no? En nuestros círculos. El carismatismo en general va a interpretar eso justamente y justamente va a ponerle categorías. A estos son pecados gravísimos y estos son menos y estos ya son cotidianos. Entonces, no creo que esté enseñando el texto esa idea, ¿no? De categorías, de tal manera que algunos son gravísimos, otros son menos graves, otros ya tolerables. No creo que esté enseñando eso. Ese problema tenemos nosotros de categorizar los pecados. Dios dice pecado. ¿Cuál es el pecado más grande que existe, hermanos? No creer. Exacto. El pecado más grande por el cual una persona va a ser condenada a muerte eterna es el pecado de incredulidad. De rechazar a Cristo. Sí. Bueno, la blasfemia incluso alguien podría arrepentirse, pero el pecado de incredulidad es el que va a condenar al hombre a la muerte eterna, ¿no? Bueno, hablando de esto, yo prácticamente yo he iniciado a creer en la iglesia cubana. Ujú. Y ahí su doctrina era de que tanto sacaban ese efecto de que crecer hasta el fin eso será salvo. Y otro, para rematarlo, para hacer convencer a alguien, no vaya a ser que el pan se queme en el puerto del horno. Entonces, nosotros del culto salimos tristes. Exacto. Por eso decía, no disfruta la vida cristiana. Ajá. Entonces, hermano, yo le avisaba a mi hermano Tomás, se llama Tomás, y así le dije. Y Tomás todavía se llamaba, Tomás ya. Ya. Y había encontrado un texto que dice, para ser salvo hay que ser como la rana blanca. Entonces, de frente me dijo mi hermano, ¿cómo estamos haciendo? Nadie va a ser salvo. Mejor me regreso a la católica. Bueno, esa es la conclusión natural que alguien podría llegar, ¿no? Entonces, de esa manera, buena lógica, ¿no? Alguien que está pensando muy bien dice, entonces, honestamente, nadie sería salvo. Sí, siga. Digo, hermano, de que en la iglesia católica, por lo menos el sacerdote, el cura, me va a dar, por medio de ellos, me va a perdonar Dios, pero acá no. Está bueno eso. Sí. Como ya era un poco fuertecito, hermano, no pues, seguía pues en la historia. Sí. Notan cómo, hermano, cambia esa idea para personas que no son creyentes, como le pasó acá al pastor, cómo eso puede impactar en alguien que tiene una mente bastante analítica, dice entonces, pero no tiene lógica, ¿no? Si no es seguro, entonces, ¿por qué? ¿Qué hago acá? Entonces, notan, hermanos, cómo esas ideas pueden no hacernos daños a nosotros, ya que somos creyentes, o a alguien que es creyente, sino a personas que no son creyentes. Entonces, por eso, hermanos, si bien es cierto que alguien que es creyente y duda de la salvación o piensa que se pierde, no le afecta en su posición en Cristo, pero puede afectar a personas que quieren acercarse a Dios. Impacta, hermanos, es importante tener el pensamiento, la doctrina correcta, bíblica, ¿no? Entonces, eso es justamente, hermanos, cuando vemos la vida de la persona y no vemos a Cristo. Cuando vemos la vida de un creyente, pues somos un desastre, ¿sí o no? Cuando vemos a Cristo, tiene que cambiar todo. Cristo dice así, Cristo hizo esto. Entonces, cuando enfocamos en Cristo, otra es la perspectiva. Pero si nosotros miramos a nosotros mismos, somos un desastre, hermanos. Entonces ya pues van a nacer toda clase de ideas, ¿no? Entonces, como eso, no persevera hasta el fin, y ¿qué es eso, no? Entonces, tantas cosas que ha rondado, hermanos, por tanto tiempo en nuestras iglesias, incluso bautistas. Cuando yo era niño, igual, hermano, yo he escuchado predicaciones, tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Lo que no me explicaron es salvo de qué. No, entonces ya, esa era otra cosa. Entonces no me contaron el cuadro completo. Entonces ya, por la gracia de Dios,
Ya he tenido que estudiar la Biblia, escuchar de otros y pues no me di cuenta que no era una enseñanza correcta, ¿no? Entonces, sí, pues eso justamente, justo lo que decía el pastor aquí, ¿no? Dice él, después salió y se fueron tristes, No había lo que hacer. ¿no? Entonces, eso exactamente es lo que causa, hermanos, esta mala idea. Muy bien, creo que no tenemos tiempo, hermanos, para más. 12:30 dijo, ¿no, pastor? Entonces, voy a invitar al pastor para que continúe. Pastor.